6:05, vamos de lleno a la noticia del día. Está ya conectado Kevin Felgueras desde el Congreso para tener los detalles de esta aprobación finalmente luego de 5 años de trámite. Ya vamos a contar cosas que pasaron entre medio del proyecto ya ley en curso de identidad de género. Kevin, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, 5 años, 4 meses y 5 días. Eso es lo que tardó en convertirse en ley la identidad de género. 1954 días es lo que tomó esta moción parlamentaria ingresada en el 2013, que finalmente cambió en varias oportunidades hasta ser lo que es hoy. Una normativa que incorpora, por ejemplo, a los mayores de 14 años, una lucha que se había tenido hace harto tiempo, los jóvenes, la lucha que dieron muchísimas agrupaciones por poder incorporar a quienes resultan, podríamos decir, más proclive a un escenario complejo por este problema de identidad de género. Esos jóvenes que van a tener que tener el apoyo de sus padres para cambiar su sexo registral, pudiendo retractarse una vez cumplida la mayoría de edad. Los jóvenes, ese fue el foco de la discusión que en la Cámara de Diputados tuvo, a pesar de lo que se había previsto, un amplio apoyo. 95 votos favorables, 8 más de lo que se necesitaba. 20 parlamentarios oficialistas, dentro de ellos el UDI Jaime Belolio, quien fue insultado por su determinación por los sectores más conservadores, que hasta última hora hicieron lobby acá en el Congreso Nacional para que no se incorporara a esta normativa a los mayores de 14 años. Escuchemos las palabras del UDI Jaime Belolio y este enfrentamiento que tuvo en el punto de prensa. Yo le pido a las personas que están acá atrás que por favor guarden respeto, así como nosotros hemos guardado respeto por ustedes también lo puedan hacer. Quiero decirle a aquella persona que me insulta que jamás he traicionado mis principios, sino que justo al contrario. Lo que estoy haciendo acá es defender la dignidad humana, la libertad de las personas y también a las familias. Eso es lo que me motiva a mí. Me motiva defender la dignidad hoy día también de los mayores de 14 años. Eso es lo que se ha logrado y lo felicito. Intolerante. Bueno, hay insultos que también se llevaron los ministros e incluso el propio presidente Sebastián Piñera, quien, recordemos, firmó esta modificación que incorporaba a los mayores de 14 años. Traidor fue lo más suave que se escuchó en contra del mandatario, mientras que el titular de las Express, Gonzalo Blumel, fue insultado en pleno punto de prensa, en el mismo momento en el que además el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que no existe razón alguna para llevar este proyecto al Tribunal Constitucional. Bueno, lo primero, yo creo que en esto hay que valorar una propuesta que aborda en forma responsable una situación que necesitaba ser regulada. Veamos qué pasa. Si se presenta, tendremos que hacer oír nuestra voz. Pero tengo mis dudas de que esto vaya a ocurrir, porque no veo por dónde está el asidero doctrinario para sostener que hay inconstitucionalidad en este proyecto. Degenerado, traidor, eso era lo que le gritaban algunas personas que estaban presentes en la Cámara de Diputados durante esta tarde, cuando se despachó del Congreso Nacional la Ley de Identidad de Género. Un ambiente que da cuenta de la polarización que va generando este tema, uno que, por cierto, está bien lejos de acabarse, y es que, por ejemplo, el Móvil ya anunció que va a ir al Tribunal Constitucional para exigir que no exista una discriminación arbitraria a los menores de 14 años que, recordemos, quedaron fuera de esta normativa luego de la votación en el Senado y en la Cámara de Diputados. Aunque, hay que decirlo, el diputado Matías Walker se adelantó a este tema y ya ingresó al Congreso Nacional otro proyecto de ley que busca regular que menores de 14 años puedan acceder al cambio de sexo registral, tal como lo pretendían en la Ley de Identidad de Género. Yo solo quiero pedirle perdón a los padres de los niños trans, porque como Congreso Nacional les fallamos. Pero quiero anunciar que desde hoy día mismo vamos a presentar un proyecto de ley para reponer ese derecho. Vamos a pedir que se compare a los menores de 14 años porque creemos que no requería una ley de quórum calificado ese artículo, y por lo tanto en ese contexto esperamos que el Tribunal Constitucional remedie esta discriminación arbitraria. Bueno, particularmente debemos decirlo, el ambiente queda un tanto enrarecido o sensible, podríamos decir, de cara a algo que va a pasar esta misma semana. El domingo está pactado el Te Deum evangélico, ese mismo Te Deum donde el año pasado recibió insultos la expresidenta Michelle Bachelet. Podríamos decir que el presidente Piñera no va a ser tan bien recibido como lo fue el año pasado, cuando era candidato presidencial, pensando en que hoy el mundo evangélico está sencillamente decepcionado de la actuación que tuvo el gobierno sobre la
la ley de identidad de género. Y no solo es una suposición. 2 parlamentarios del mundo evangélico así lo piden. Francesca Muñoz y Eduardo Durán, ambos de Renovación Nacional, advierten que este domingo se va a hacer sentir esta molestia del mundo evangélico en contra de Sebastián Piñera. Es muy lamentable y vuelvo a decir que de Arica a Punta Arenas hay un malestar, hay un dolor, hay una pena que yo creo que se va obviamente a ver reflejada en lo que es todo lo que es el Te Deum. Sí, espero que las personas, los pastores, los obispos que tengan alocuciones en ese evento den a conocer con firmeza cuál es la voz del mundo cristiano, del mundo evangélico, y aprovecho esta instancia de hacer un llamado a que salgan del adormecimiento, que se levanten las fuerzas sociales cristianas. Ya pues, eso va a pasar el día domingo, por lo que sucede durante esta jornada. Se despacha del Congreso Nacional, luego de más de 5 años de tramitación, la ley de identidad de género, que ojo, todavía no es ley de la República, porque sí o sí el Tribunal Constitucional tiene que ver algunas normas que eran de ley orgánica y, por cierto, esperar a ver si es que existe alguna reclamación de parlamentarios de la UDI o bien del móvil en contra de alguno de los aspectos de esta normativa. Pasado el Tribunal Constitucional, estaría lista para la promulgación y luego de 10 meses entrar en vigencia la ley de identidad de género, que por lo menos ya salió del Congreso Nacional. Muchachos. Bien, Kevin, ahí con toda la información bien completa, rescatando el ambiente que se vivió hoy en el Congreso y que pone fin a una historia, entre comillas, pone fin, pero por lo menos una etapa importante de algo que empezó hace 5 años, concretamente el 7 de mayo del 2013, cuando ingresa este proyecto que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, un proyecto que fue impulsado por fundaciones como la Fundación Iguales, entre otras, redactado por una académica de la Universidad de Concepción y patrocinado en esa oportunidad, el 2013, por los senadores Lili Pérez, Jimena Rincón, Camilo Escalona, Ricardo Lagos Weber y Juan Pablo Letelier. Pasaron muchas cosas en el intertanto, muchos trámites, muchas acciones dilatorias, entre ellas dos informes que pidió entonces la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, a la Corte Suprema, que fueron precisamente no solo dilatando, sino entregando algunos antecedentes, y en uno de sus informes la Suprema, por ejemplo, zanjó un punto que era bien trascendental al señalar que el procedimiento puede quedar asignado a una gestión administrativa ante el oficial del registro civil. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto se resguarda en mayor medida la dignidad de la persona al no exponerlo a un procedimiento judicial. Fue una de las cosas que zanjó la Corte Suprema. O sea, que sería más fácil aún. Claro. Bueno, después pasaron otras cosas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con informes psicológicos, en fin, que la Suprema nuevamente se pronuncia diciendo que tiene que existir, digamos, esos informes para descartar, por ejemplo, algún tipo de problema mental o alguna presión indebida del padre, en fin, se recurre a ese tipo de informes. Eso en relación a la historia. Lo que pasó hoy es otro cuento. Yo creo que lo que vimos hoy día en la práctica es precisamente la política legislativa en su máxima expresión. Yo creo que el gobierno hoy día respira bastante aliviado, deja atrás además, o pareciera dejar atrás, una polémica valórica que le ha penado por 5 años. El presidente se la juega ahí, el gobierno juega todas sus fichas. Hoy día estaban ministros pujando, recolectando votos de su propio sector, negociaciones. Se dice que el presidente también propiamente tal fue quien llamó a algunos parlamentarios precisamente para lograr la mayoría necesaria para avanzar en este proyecto. Efectivamente creo que estaba en juego el prestigio del gobierno y del propio presidente en esta batalla parlamentaria, o sea, era clave. Y evidentemente también, como lo veíamos, lo escuchábamos ahí en todos los ambientes, sirve para que la ciudadanía depure y vea quién es quién en este tipo de materias. Interesante que políticamente hablando pasamos de conversar sobre un Piñera que giraba a la derecha ayer. Sí. Y hoy día básicamente lo que hace Piñera es, a sabiendas, dividir a su sector para finalmente contar con solamente parte de sus votos de la derecha y todos los de la izquierda, para aprobar una normativa que él, si no me equivoco, tipo abril, marzo, incluso apenas asumido, él fijó claramente su posición
sabiendo que Jacqueline Van Rieselbergher y la UDI se oponían a ella. Ahora, si hay que avanzar... Todos menos uno. Todos menos uno, claro. Todos menos uno. Ahora, sabiendo que quizás sea necesario avanzar más allá, como lo señala Matías Walker, como lo señala Rolando Jiménez, que a esta altura ya es parlamentario honorífico porque pasa haciendo su trabajo en el Congreso, es normal que también legislativamente los procesos avancen de forma gradual. O sea, primero se consigue esto, después seguramente se conseguirá lo otro. Lo mismo que pasó con el caso de la ABP, que finalmente terminará en matrimonio igualitario. Lo mismo que pasó con aborto 3 causales, que finalmente quizás terminará más adelante en aborto sin expresión de causa dentro de plazo. Por lo tanto, lo más probable es que estas cosas avancen en ese sentido. Es raro que vuelvan a... es raro que en estas materias mal llamadas valóricas se retroceda. Y más aún cuando es un gobierno de derecha el que las visa. Bachelet aprovechó en su gobierno anterior de meter varias pelotas que estaban dando bote en la línea, básicamente. Ahora lo que logra finalmente Piñera es él. Decir este me lo anoto yo. Este gol es mío. Este no se lo cuenten a mi adversario. Hartos pases dio, le costó llegar al área, pero finalmente se anotó un triunfo. Vamos a seguir, por supuesto, dándonos en esta materia. Entiendo que Kevin nos está acompañando ahí en el comentario. Te damos las gracias, Kevin. Cualquier cosa nos interrumpes y seguimos. A esta hora le aplicamos la prueba de ADN al invitado del día. Bueno, lo decíamos, vamos a continuar ahondando en todos los detalles de lo que fue tanto esta jornada como la historia y el significado político de lo que se aprobó en el día de hoy. Tenemos contacto con el diputado Jaime Belolio. No solamente porque ha sido protagonista hoy por una serie de mensajes bien inquietantes que ha recibido, sino también porque marca una postura bien disonante en lo que ha sido su partido. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Gerson, ¿cómo estás? Andrea y Cristóbal. Bien, pues siguiendo atentamente lo que ocurrió, vamos por parte. Hay mucho que comentar en relación primero a lo que se vivió en esta jornada y a la manera en que usted fue aludido. Incluso le llegaron unos mensajes, vimos su intervención ahí en la Cámara, que, no sé, parecían bastante inquietantes, ¿no? Se aludía incluso a su familia, a su madre, a sus hijos. Cuéntenos un poco de eso. Primero, sorry que haya un poco de ruido, pero estoy en la calle. Primero, estoy contento que se haya aprobado el proyecto tal como el gobierno lo impulsó. A mí me tocó trabajarlo desde el periodo pasado en la Comisión de Derechos Humanos. Me tocó estar en la Comisión Mixta en todas las sesiones, en discutir y disputar los puntos en los cuales a veces teníamos consenso y otras veces no. Y ahí llamar la atención también de otra cosa, que es que habían algunos o algunas que sobre esta misma materia de identidad de género hicieron gran expectación pública, pero no llegaban ni a la comisión mixta ni llegaban a votar después el proyecto. Entonces yo creo que vale la pena que cuando uno dice cosas también tiene que hacerlas. Dicho eso, efectivamente me llegaron harto de esos mensajes, pero a esta altura ya me estoy acostumbrando. Ninguno de ellos... sí. Perdón, ¿quiénes no llegan? Jacqueline Van Rieselbergher, ¿quiénes no llegan? Me refiero estrictamente a ella. Nosotros sesionamos cerca de 35 horas en la comisión mixta y ella no participó en más de 5 horas. Ya, perfecto. Y tampoco votó en el Senado. Entonces me parece que no basta con decir y querer hacer el planteamiento frente a las cámaras, sino que también hay que hacerlo en el lugar donde es adecuado, y eso es en la comisión mixta, es en lo legislativo y también es el día en que uno vota. Y sobre los mensajes, escucha, obviamente que yo lo lamento, veo que hay un grupo de personas que hace como que te escucha, pero en verdad se tapa los oídos, y se sienten en la capacidad de una especie como de justificación moral de no solo insultarme, desacreditar a mi familia, de gritarme traidor y otras cosas más así, sino que el fondo es no querer ponerse en el lugar del otro. Y eso es lo que me preocupa más. Me ha tocado en materia de derechos humanos vivir la situación, y ahora también en esto. Creo que la línea argumental que yo he tratado de seguir ha sido bien coherente en ambos temas, y tengo una convicción. Entonces yo no me metí a la política para caerle bien a todo el mundo, no me metí para sacar la calculadora para ver si que votar en una u otra cosa me conviene o no me conviene, sino para luchar por lo que me parece que es justo, y en eso he ido definiendo ese camino, a veces incomprendido, pero creo que la gente valora la coherencia argumentativa y de acción. Sí, antes de ceder la palabra ahí a Cristóbal, que iba a preguntar,
Diputado, solo la precisión, porque usted hace mención a lo que pasó ayer con los derechos humanos. Recordemos que en su discurso usted lo interrumpe para dar paso, digamos, al minuto de silencio en homenaje a las víctimas, para quienes no tenían el contexto. Cristóbal. Jaime, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Espero que los mensajes no hayan incluido amenazas a tu primo. En ese caso, espero que tú los mandes al carajo con la misma intensidad que lo hiciste hoy. La segunda pregunta es: ¿cuándo te vas a Evópoli? La pregunta que todo el mundo está esperando. Ahora, fuera de broma, yo sé que esto te causa risa, pero es evidente que dentro del sector se está generando una especie como de trenza que a partir del caso de las violaciones de derechos humanos, del compromiso irrestricto con la democracia, además casos como este, que también genera una especie como de trenza común en las llamadas materias de libertades individuales o morales, para mucha gente, y esto me imagino que tú lo has visto ya bastante hasta ahora, le hace un poco de ruido que tú sigas en la UDI en la medida de que hay otro partido dentro de tu misma coalición que parece tener hoy por lo menos un ADN doctrinario más parecido al que has expresado últimamente. Yo no sé si hay conversaciones, si no quieres tenerlas, si es que te gustaría, en caso de tomar una decisión, que sea de forma más colectiva. No sé cómo lo puedes presentar ante la opinión pública. Bueno, estoy acostumbrado a que digan que hay pelolio bueno y pelolio malo. Lo que pasa es que depende de quién lo diga. Sí, todo depende del punto de vista. Exactamente. En verdad, el único bueno es Álvaro. No para todos tampoco, diría. Sí, bueno, es verdad. Muchos inmigrantes no piensan lo mismo. Y de los otros también. No, muchos inmigrantes sí lo piensan. Pero bueno, mira, para no desviarnos del tema. Yo no estoy en conversaciones con Evópoli. Por supuesto que tengo hartos amigos allá que me lo dicen, mira, en broma, mira, en serio, oye, vente para acá y te queremos. Es que yo creo que cada vez te lo dicen más en serio. Sí, me lo dicen en serio. Lo que pasa es que yo soy de los que pelea hasta el último. Y quiero seguir peleándola, y ese último es la elección de diciembre de este año en la interna de la UDI. Yo me metí a la UDI por convicción, porque creía que había roto con el paradigma de que lo poblacional era un terreno exclusivo de la izquierda más ultra, que la inspiración cristiana era algo que solamente podía tener la democracia cristiana, y yo me metí por eso. Lo que pasa es que el valor que creo que la UDI tuvo era en lo popular y no en el ser más conservadora, más liberal, a pesar de que obviamente era más conservadora, y eso lo hemos diluido a tal punto que hoy día es indistinguible. Y eso es el que a mí me gustaría empujar con mucha fuerza. Ahora, pero ¿tiene sentido torcerle la mano y cambiar un poco la historia de la UDI? ¿Y tiene destino eso, Jaime? Bueno, en la última elección sacamos un 40%, no fue poco. Y cambiamos también el sistema de votación para que fuera con un militante un voto. Y creo que se han abierto hartos grupos en regiones que hoy día sí piensan como lo que hemos manifestado en estos días, digamos. ¿No? Yo no me siento solo al interior de la UDI diciendo estas cosas ni planteando estas posiciones. Es verdad que no son mayoritarias, pero no me siento completamente aislado. O sea, ya no estamos en la etapa de un hombre, una causa. No. Ahora sí, yo creo que los partidos de futuro son partidos que agrupan causas coherentes entre sí. Y la UDI tiene que hacer ese trabajo, porque hasta ahora, más bien, las causas que agrupa son para decir que no. Y yo creo que tú tienes que decir por qué sí quieres hacer otras cosas. Y ese es el entusiasmo que yo quiero ponerle al trabajo político de hoy día. Pero sin lugar a dudar, la política es con más personas. O sea, la decisión de seguir en la UDI la tomamos colectivamente en enero. Y por supuesto que yo les dije, no una fecha de término, pero que hay un punto en el cual uno ya no tiene vuelta atrás. Sí, pero eso es como cambiarle el ADN a la UDI, a eso hoy. Eso es lo que quiere, parece, el diputado. Entendemos cosas, pero, diputado, entendemos todas cosas distintas. Lo que yo entiendo es que usted en diciembre va a tomar una decisión. Eso entendí yo de la conversación. Sí, por supuesto, dependiendo qué es lo que pase en la elección, nuevamente me tendré que reunir colectivamente con el grupo de personas que se sienten más identificados con un liderazgo más abierto, con el reflexionar sobre las distintas posiciones, y ahí tomaremos una decisión. O sea, bueno, aquí la lista de la que estamos hablando es la de Macaya, ¿cierto? Por supuesto, sí, yo estoy apoyando la lista de Javier Macaya, sí. Oye, ahora te quiero hacer una pregunta quizás más de fondo respecto a la votación de hoy, porque me llamó la atención de que no solamente a ti te llegaron algunos insultos tipo traidor, que me imagino que ya lo debe estar coleccionando en redes sociales, al ministro Blumel,
le dijeron degenerado. Yo no sé si puedo pensar en alguien menos degenerado que el ministro Blumel. Pero a Hernán Larraín, ministro, también le dijeron cosas en ese tenor. Ahora, Blumel, el ministro Larraín, tú, son personas que son católicos, hasta donde yo entiendo, o profesan una fe católica. Yo entiendo que aquí los grupos que le están gritando esto, muchos son evangélicos más militantes. Lo que me interesaría escuchar de ti es si es que para este tipo de batallas legislativas, tú, en cierto sentido, como que te sacas la cruz y la pones en el guardarropía y votas, por así decirlo, con razones públicas, o crees tú que también dentro del acervo cultural y teológico del cristianismo, del catolicismo, están las razones para apoyar este proyecto? Hay dos preguntas. La primera es que si uno puede sacarse de como la fe y dejarla al lado. Yo creo que es muy difícil de hacer eso. Ya. Y otro día podemos conversar sobre mi problema de la fe. Pero el punto es que yo creo un que... libro al respecto, sí, si quieres lo leí, lo leí. El punto es que si tú puedes argumentar solo desde la fe adentro del Congreso Nacional. Claro, uno puede hacerlo en la calle, por supuesto, puede hacerlo en otro espacio, pero si tú quieres hacer el debate parlamentario, ¿vale el que solo argumente desde la fe? Yo la respuesta es no. Porque basta con que tu contrincante te diga yo no comparto tu fe y entonces no hay argumentos en equivalencia de posiciones. Claro. O sea, si para creer lo mismo que otra persona necesito dar ese salto de fe, bueno, significa que no se puede. Uno tiene que llegar a esa solución racional. Entonces, cuando yo argumento en este tipo de temas y en otros también, si quieres soy profundamente kantiano. Ya. A pesar de que no me puedo sacar parte del mundo, de la matriz conservadora a la cual nací y vengo. Ahora, y solo para terminar, y apruebo el proyecto porque también parte del cristianismo, si quiere, es la compasión, es la defensa de la dignidad humana, es la defensa de la familia, y me cuesta ver como contradictorio el decir, mire, yo creo que los adolescentes que han sufrido hasta el momento lo indecible puedan decidir ellos, con sus padres, con un tribunal de familia, con un acompañamiento, se hace el cambio de sexo registral. Este no era un proyecto sobre lo que le llaman algunos la identidad de género, y como me decían en el comentario eso que se estaba inoculando por mi culpa. Este es un proyecto de cambio de sexo registral para mayores de edad y para mayores de 14 con sus padres. Entonces me parece que no es el apocalipsis. Y aquí, diputado, ¿cómo podemos leer un poco lo que está pasando con el presidente Piñera en estos últimos 2 días? Si uno puede ver, digamos, los símbolos de estos días. Ayer, el 11, digamos, un presidente, la interpretación que uno hace, más bien encerrado en la moneda, con un acto ecuménico, dejando aparte a los partidos políticos, con declaraciones que nos gustaron mucho en un sector de la población que dice que haciendo unos guiños más bien a una derecha más ligada a una generación que estuvo digamos, relacionada con la dictadura, y hoy, en cambio, el cambio registral o esta nueva ley que efectivamente fue impulsada por el gobierno. ¿Cómo conviven en el presidente Piñera puntualmente estas dos almas? Yo creo que el presidente Piñera ha sido súper coherente en materia de derechos humanos desde siempre. Entonces no veo como en él hay un... ¿A quién le habla? Perdón, ¿a quién le habla con los gestos? A eso me refiero. Es que lo que pasa es que el gesto de hace 5 años atrás es distinto al de hoy día, por supuesto que sí, porque ya había hecho el de hace 5 años, entonces no era necesario volver a repetirlo. Entonces era una cuestión más sobre... Podría haber ido más allá, por ejemplo. Podría haber hecho un gesto más hacia otro lugar, por ejemplo. Yo, para serte franco, me habría encantado que no hubiese invitado, digamos. Igual teníamos el problema de haber estado en el Congreso al mismo tiempo, pero me hubiese gustado que hubiera invitado a los parlamentarios también, a todos los que hubiesen querido ir, a una actividad tal como la hizo él, republicana, sobria, sobre lo que significa el 11, que hoy día obviamente sigue siendo una fecha súper divisoria y súper dolorosa, pero en adelante me encantaría que fuera una fecha de conmemoración de lo que sucedió, pero también de enseñanza sobre la defensa irrestricta que tenemos que tener sobre los derechos humanos, y que es la democracia el mejor camino para defender las libertades y los derechos de las personas. Pero entonces no quiso dañar a una parte de la derecha con este acto de ayer. Puede ser que no haya querido, claro, meter ahí como una cuña, pero él ha ocupado su liderazgo, como lo hizo hoy día en el proyecto de identidad de género, y también en materia de derechos humanos, y yo me siento interpretado por él. Entonces él creo que es lejos el líder hoy día de Chile Vamos,
y puede aprovechar ese capital al interior del sector para tomar posiciones que miran para adelante. Ya me parece que en derechos humanos él siempre ha tomado esa posición que mira para adelante. ¿A usted le habría gustado ir a La Moneda y estar con el presidente Piñera? Entonces lo que me está diciendo es que quizá de alguna manera el presidente Piñera en este acto de los 45 años fue mezquino con un sector de la derecha que efectivamente es el recambio. ¿Son los que pueden hacer quizás la distinción? No, yo no ocuparía la palabra mezquina. Me parece que entendiendo que él es el jefe de la coalición, pero también es al mismo tiempo el presidente de todos los chilenos, quiso hacer una reflexión más republicana, sobria. Yo creo que la hizo bien, la columna que escribió en el Mercurio también estaba bien, pero por supuesto algunas omisiones que no han invitado, ¿no? Algunas omisiones ahora, en esa columna. Jaime, ¿te parece que el protagonismo que tomó en las últimas horas la diputada Camila Flores como que echa un poquito a perder esta hipótesis de la renovación generacional que viene de la mano con un compromiso restricto con los derechos humanos y a la democracia? Bueno, uno de los problemas que tiene el sistema proporcional tal como lo tenemos hoy día es que hay muchos que le hablan a sus mundos, que son mundos en general a veces pequeños. Hay un tercio de la Cámara de Diputados que salió con menos de un 5% de los votos y como 30 que salieron con menos de un 3% de los votos. Entonces hay un desincentivo a generar posiciones a veces encontradas en pos del bien general y a mí me pasa con el tratar reivindicar a 45 años el golpe de Estado, me parece que es, no sé, intelectualmente imposible, porque uno sabe hoy día todo lo que pasó después. Entonces, cuando se dice, mire, es que en esa época Frey estaba de acuerdo, Elwin estaba de acuerdo, claro, pero no sabían lo que venía después. Y a los pocos días ya dijeron, oiga, no está bien, y se pasaron para el otro lado. Entonces, tratar de hacer esa como gimnasia intelectual para tratar de reivindicarlo hoy día, me pasa que no se puede, no va. Bueno, y aquí también hablando de su sector, existe una bancada evangélica donde efectivamente los miembros son Francesca Muñoz, Leonidas Romero, Eduardo Durán, que de alguna manera representan esta suerte como de fanatismo. ¿Cómo ve esta bancada? Bueno, y además uniendo ahí a Iván Moreira también dentro de lo que podría llamarse un polo evangélico dentro del Congreso. ¿Cómo lo ve, sobre todo en votaciones como esta? Sí, mira, ahora al revés de lo que te decía que era un problema del sistema proporcional, una de las ventajas es que es mucho más diverso. Y están representadas distintas facciones, si quiere, o personas que sí están presentes en la sociedad. Entonces yo no tengo problema ni objeciones con que haya una bancada evangélica. De hecho, no tengo una mala relación personal con ellos, pero por supuesto difiero de ellos en muchísimos temas. Y se los he hecho ver con respeto. Yo no creo que la religión sea para esconderla en el bolsillo. Pero de nuevo, sí creo que cuando uno debate al interior del Congreso sobre política pública, uno no puede basar su argumentación puramente desde la fe porque no es un argumento muy útil. No quiero decir con eso que no la tengan, está perfectamente bien que la tengan, pero no es muy convincente que sea únicamente desde la fe porque le está hablando a un mundo que solo la comparte. Y aquellos que no la comparten, no sé ni siquiera lo está interpelando. Entonces, me pasa que ahí esa es una cosa que no comparto con ellos. Pero sí, que hagan su trabajo, que representen al mundo evangélico, me parece bien. Compartimos la lógica de la libertad de culto y otras tantas como esa, pero hay otras cosas en que obviamente estamos en posiciones siempre encontradas. Bien, pues gracias Jaime Belolio por estos minutos en este día tan importante. Te lideramos porque entiendo que tienes ahí vamos a lanzamiento del libro. El libro de Osvaldo Payá, que es un dirigente cubano asesinado por la dictadura cubana. Entonces va a estar ahí con Rosa María Payá, quien es su hija. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias. Gracias a ustedes.